En el Valle de la Bermuda, que se extiende al sur de Suchitoto, entre caminos antiguos y tierras que guardan siglos de memorias, leyendas, mitos, una mística extraordinaria, sobreviven los vestigios del esplendor de una hacienda real, Hacienda La Bermuda. Sus muros, hoy fragmentados por el tiempo, son más que ruinas, son testigos de una historia que atraviesa la colonia, la formación de la sociedad rural, los cambios económicos, la guerra, el abandono y las profundas transformaciones del territorio. Sin embargo, la historia de Hacienda La Bermuda no ha sido completamente contada. Permanece dispersa en archivos, en la memoria de historiadores, en documentos olvidados y sobre todo en el recuerdo de quienes conocieron o escucharon hablar de ella, pero muy especialmente en el corazón de sus últimos dueños. Comprender su origen, su significado y su desaparición es también una forma de comprender la historia misma del país y de Suchitoto. Por ello, desde Gaceta Suchitoto presentamos una serie de entrevistas a Hacienda La Bermuda, en busca de su historia. Un esfuerzo por reconstruir la memoria histórica de este importante espacio patrimonial a través de las voces de historiadores, investigadores y protagonistas vinculados a su pasado. Esta serie busca no solo responder preguntas sobre cuándo y por qué se construyó la hacienda, cuál fue su función y su valor, sino también reflexionar sobre su desaparición, lo que su historia nos revela acerca de la relación entre la memoria, el territorio y la responsabilidad de preservar nuestro patrimonio. Acompáñenos. Bienvenidos a este programa, que es una serie de recopilación de historias de la memoria de la Bermuda. Gracias por estar junto a nosotros y le damos la bienvenida a doña Gloria Elena Arévalo, una de las últimas herederas de la Bermuda. Muchas gracias, buenas tardes, doctora. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y estamos aquí a la orden para cualquier cosa. Doña Gloria Elena, quisiéramos preguntarle cuál es el vínculo familiar con la Hacienda La Bermuda. Mis antepasados, desde mis tatarabuelos, aunque suene como que es metralleta, fueron dueños de la Bermuda desde en la última mitad del siglo 1600. A esta parte fueron dueños de la Bermuda y ha pasado de generación en generación de padres a hijos, y por lo mismo soy una heredera de la familia. ¿Qué significa para usted la Bermuda como parte de su vida? Pues siento que es como la cuna de mi familia.
donde estaba reunido todos mis recuerdos de infancia, de juventud, y es parte de mi vida. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que usted tiene de la Bermuda? Pues quizás como a los 5 años, y me parece que el mejor recuerdo fue la molienda. Tomarme un guacal de espuma aventada. Ese quizás es el recuerdo más preciso que tengo, más antiguo también. ¿Cómo describiría usted la vida cotidiana, día a día en la Bermuda? Pues pienso que era una vida muy tranquila, muy llena de cariño de la familia, una familia bastante grande. Y además de eso un poco patriarcal, ya que mi abuela tenía bastante gente viviendo ahí dentro del terreno y se comportaban ellos como son parte de la familia. Según la memoria familiar y los documentos que usted conoce, ¿quiénes fueron los fundadores o primeros propietarios de la hacienda La Bermuda? Pues según lo que supe visto por historia y por lo que nos contaba en la casa, esta propiedad fue fundada en 1525 por Bartolomé Bermúdez, que fue uno de los primeros españoles que vinieron aquí, y él, por sus gestas dentro de la conquista, le otorgó el rey toda la propiedad de la Bermuda. ¿Recuerda usted qué familias se han nombrado como herederas de la Bermuda? Sinceramente no recuerdo ahorita. ¿No sabe usted quiénes eran los García, los Rivera? Bueno, de mi familia sí, de García, porque tengo idea incluso en la foto de mi tatarabuela, Juana, que ella era García de García. No, Peña García de García, y que fue una de las primeras, la heredera de la Bermuda, en 1600 y algo. ¿Y usted recuerda en qué momento o la narrativa familiar aducía algún tiempo específico en que la Bermuda ingresó a su familia? Me acaba de decir que en los 1600. ¿Cuántas manzanas comprendía la propiedad de la Bermuda? Eso sí no tengo idea, porque era una propiedad bastante grande, pertenecía a 4 municipios: Suchitoto, Guayabal, San Pedro Perulapán y el municipio de, ¿cómo se llama el pueblo de Chorizo? Cojutepec. ¿En qué año su familia decidió donar la propiedad de la Bermuda? Yo creo que alrededor de 1970 más o menos. 70-73 creo que fue. Por ahí, 70-73. ¿Podría hablarnos un poco cómo se llevó ese proceso? ¿Qué fue lo que convinieron? ¿A qué arreglo llegaron? Pues el proceso se empezó porque, según algunas gentes que trabajaban en el gobierno, querían la casa de la Bermuda para hacer un museo del añil. La familia en ese tiempo estaban pendientes de arreglar una sucesión de terreno, y la casa se había descuidado un poco. Se donó con la condición de que la iban a reparar, es decir, a dejar la casa tal como era, ya que era una de las pocas casas coloniales del país y creo que de Centroamérica, que estaba intacta, y se donó con ese propósito, porque la familia pues no podía en ese instante hacerse cargo de un gasto tan grande. Y la guerra. Y en eso que empezó los movimientos de la guerra interna del país, y se donó, pero con la condición de que la iban a reparar, y no lo hicieron.
¿Cuántas manzanas recuerda usted que donaron? La casa, el casco y ¿cuál fue Más ese o menos, arreglo? la casa más o menos con los que tenían con el alrededor, por los patios alrededor, era una manzana y donaron 5 manzanas, más 5 u 8 manzanas alrededor. Ok. Y ahí incluyen también 2 fuentes preciosas de agua, Dos nacimientos de agua, nacimientos de agua. que son los que abastecen ahora las comunidades locales, ¿verdad? Eh, Usted hacía referencia de que las condiciones fueran que preservar la estructura y que eso no se llevó a cabo, Exacto. ¿verdad? Y en ese tiempo ya estaba el conflicto armado o no. No, porque alcanzaron a botar toda la casa y a rehacer que menos de una cuarta parte de la casa. Y eso es lo que se perdió con la guerra. Ya no parte de la casa antigua, sino que de lo que habían hecho nuevo. ¿El Estado había asumido compromisos específicos para preservar la casa? Creo que sí, que quedó en la escritura de que iban a preservar la casa. Pero no lo hicieron. No. Después de la donación, ¿qué condiciones realizó el Estado para proteger el espacio de la Bermuda? No les habría decir porque nunca hubo personas eh, propiamente haciendo el cuidado de la casa. Mientras estuvieron trabajando, pues los señores que estaban trabajando, pero luego la abandonaron. ¿Se llevaron a cabo proyectos de restauración en el lugar o usted acaba de mencionarnos que prácticamente botaron mucha de la infraestructura de la propiedad? No, no votaron muchas, votaron toda la infraestructura. No hicieron ningún esfuerzo por mantener la casa vieja. Desde su propia perspectiva, ¿por qué cree usted que la Bermuda terminó siendo totalmente abandonada? De inicio me imagino que fue por la guerra, ¿no? Y después desidia. ¿Considera que el Estado cumplió con los compromisos adquiridos al recibir la propiedad? No. Primero votaron la casa original, que era la que valía la pena, que era la joya de la corona, la casa, que no tenía más que una pared mal, el resto de la casa estaba en perfecto estado. Y además de eso, la botaron, rehicieron la casa, ni siquiera el pedacito que reconstruyeron lo hicieron tal como estaba en la planta de la casa vieja. Entonces, no hicieron nada. Recuerdo que usted suele mencionar a sus amigos y a familiares y a las personas que la entrevistan que hubieron modificaciones y se llevaron materiales de la antigua hacienda y no se sabe dónde están o se asume que están en Guatemala y en otras colecciones privadas. Así es, incluso un amigo de infancia que conocía la Bermuda, que venía con nosotros a pasar vacaciones, vino especialmente de Guatemala para decirme que en Panajachel había una propiedad que tenía portones, balcones y todo de la casa de la Bermuda. ¿En algún momento la familia intentó quejarse, reclamar, hacer alguna acción contra lo que estaba pasando en la propiedad? Se hizo un reclamo verbal, pero no nada serio. En eso vino la guerra, pues todos salimos corriendo de nuestros lugares y ya no se ha hecho nada. Fue una lástima que no se hiciera. ¿Cómo se siente usted el día de hoy que visitamos las ruinas de la Bermuda y vio
la casa donde usted creció, donde su familia creció, donde florecieron ustedes, ¿cómo se siente? Triste, muy triste y muy decepcionada de ver en el abandono las casas que tienen los mejores recuerdos de mi vida, mi niñez, mi adolescencia. Muy triste. ¿Usted considera que es aún en las condiciones que está importante preservar ese patrimonio? Pues pienso que sí, que los salvadoreños deberíamos de empezar a tener una memoria histórica, a fijarnos en lo nuestro, no en lo de otros países, sino que en lo nuestro. ¿Qué cree usted que perdió Suchitoto con la desaparición de ese patrimonio y la pérdida de todo lo que ahí estaba? Por ejemplo, los grabados en piedra alrededor de la casa, las gradas que eran talladas, las vigas, las columnas, las basas. Yo creo que perdió parte de su memoria histórica, parte de su haber, de su patrimonio, porque era un lugar histórico, un lugar emblemático que incluso está documentado en la historia. Es que para mí que perdió bastante. ¿Cree usted que aún es posible rescatar esa memoria histórica de la Bermuda? La memoria histórica sí, la casa y la hacienda, esa no, o sea, la destruyeron. Pero la memoria histórica sí. ¿Qué le gustaría a usted que las nuevas generaciones conocieran acerca de la Bermuda? Todo. Fue la primera capital de la República. Ahí se fundaron los Scouts de El Salvador. Fue su primer campo escuela. Ahí llegaron las primeras misiones de los padres jesuitas y los otros padres. No me acuerdo cómo se la congregación. Fue parte de la vida, no solo de la hacienda, sino de que todos los cantones y pueblos de los alrededores, donde se vivieron momentos felices por toda su historia, porque la verdad es que la hacienda, como hacienda, mientras estuvo en la corona, tenía un, ¿cómo se llama esto? Un derecho de asilo, que al entrar a la casa, las autoridades no podían sacar a ninguna persona de ahí, porque tenía derecho de asilo concedido por la corona de España, y que hasta la fecha debería ser perdurable, porque no hay ningún edicto que diga lo contrario. Es muy curioso eso, de que usted puede asilarse en ese lugar y nadie puede tocarlo, ¿verdad? Es una cosa muy interesante de investigar, creo yo, ¿verdad? Así es. Esa parte. Si pudiera dejarnos un mensaje y un mensaje a los gobiernos y a las autoridades en Suchitoto, ¿qué mensaje sería? El rescate de la Bermuda. Era algo soñado, especial. Pocos lugares en este país tienen el carisma de la Bermuda. Para usted, ¿qué representa hoy la Bermuda? ¿Una pérdida, una memoria o una responsabilidad pendiente? Todas las tres cosas. La historia y también pendiente de rescatarla. ¿Algo que usted desea agregar? ¿Alguna memoria, algún sentimiento? ¿Algo que nos pueda quedar en estas recopilación de datos para el futuro? La verdad que vivir en la Bermuda, sobre todo en el tiempo de la niñez, era como estar en un cuento de hadas. Todas las noches llegaba una persona, empecé de joven, a persona ya grande, a contarnos cuentos. Y nos contaban cuentos de aparecidos.
y era un gran miedo de todos, sobre todo los que no éramos oriundos de la hacienda. Y era fantástico sentarse encima de una carreta a oír un cuento. Era único. De ahí me recuerda mucho cuando estaba la molienda, que como salía bien tarde terminaban de moler, más bien dicho, sacar el dulce, nos íbamos a la molienda todos, las tías, mi abuelita, y allá nos contaban, los muchachos que trabajaban en la molienda, nos contaban chistes, nos contaban historias, nos hacían platicar, cantábamos, bailábamos. Era mágico, para un niño era mágico. Y de ahí me recuerdo que nos encantaba subirnos arriba de las carretas llenas de caña, o subirnos en un caballo y salir a los potreros que eran bien planitos, echarnos unas carreras. ¿Y las trojes? A bañarnos en los ríos, a correr. Y había unas trojas donde nos encantaba a nosotros meternos de escondidas, porque lo hacíamos de escondidas. Manuel y yo, mi primo y yo, nos metíamos a matar murciélagos con las mazorcas, con tuzas, a coger murciélagos. Y los que atontábamos, les hacíamos un cigarro en la tuza de la maíz, con los pelos de maíz los poníamos a fumar y bien fumábamos. De ahí me recuerdo de la gente que vivía alrededor de Juan. El apellido de él era Rodríguez, pero todo el mundo lo conocía por Juan Pureza, de mi tío José Luis Chepe para nosotros, que era un personaje dentro de la familia y dentro del entorno de la hacienda. Cuéntenos, ¿y cuántas hermanas eran o cuánta familia era? Pues era una familia de 6 personas. El varón, que era el mayor, José Luis, y 5 mujeres, Carmen Aminta, Blanca, María Luisa, que es mi madre, Cristina y Margarita. Solo mi madre era casada y los demás todos murieron solteros. Pero de todos modos, estaban unos primos, hijos de una sobrina de mi abuelita, que ella lo crió como hija. Y todos los 4 nos llevábamos de maravilla, cabíamos como hermanos. Y era fantástico, sobre todo en las Navidades, cuando nos llevaba los regalos el Niño Dios. ¡Ay, qué emoción! Ya en ese tiempo había Coleman, entonces medio la apagaba y la volvía a encender. Ya vino el Niño Dios, ya vino el Niño Dios. Era lindo. Y oír las misas del gallo que decía Padre Juanito. ¿Y qué cultivaban en la hacienda? ¿Qué tenían? Yo no lo conocí el cultivo, pero mi bisabuelo cultivó el añil y bastante exitosamente. Ya mi abuelita pues ya no pudo seguir con eso porque necesita mucho trabajo y ella, una madre viuda con 6 hijos, pues no le quedaba mucho espacio. Pero después se cultivaba la caña de azúcar, maíz, arroz, frijol, maicillo, todos los cereales. ¿Y café tenían? Unas pequeñas fincas que servían solo para el café de la casa. Okay. Recuerdo una historia que nos movió el piso, donde decían que unos señores Figueroa habían sido dueños de la Bermuda y después unos señores Palomo y etcétera. ¿Puede hablarnos un poco de eso? Pues fíjese que... ¿De qué fue esa traspaso que hicieron para proteger a la familia? No, pero de ninguno de esos apellidos. Bueno, entonces cuéntenos. Mi abuelita, por proteger su propiedad, se la traspasó a un señor vaquero con una cláusula bien especial, que él no podía vender ni nada la propiedad, para proteger a sus hijos más que a ella misma. Y el señor se quiso adueñar de la casa hasta que un tío, que era muy hombre, lo llevó a sentenciar y tuvo que devolverle la propiedad.
solo que en lugar de devolvérsela a ella, que era la dueña, hizo donaciones como que él estaba regalando a los hijos de mi abuela la propiedad. Siendo de su propia familia. Y en su familia, alguien de los de apellido Palomo estuvo como heredero de la Bermuda. Palomo no. Una hermana de mi bisabuelo, se llama Dolores, fue casada con un señor Palomo. Es la fundadora de la familia Dueñas. Pero ella fue dueña de parte de la Bermuda. Mi bisabuelo le compró el derecho de ella con la manzana donde está ahorita actualmente, es que no puede estar al Teatro Nacional, y donde está ahora el Banco Salvadoreño Principal. Esa era la casa de habitación de mi abuelo, y él se la cedió a la hermana para que ella le cediera el terreno de la Bermuda y quedara él solo como único propietario. Y cuénteme, ¿qué hacían ustedes durante las noches después de contar cuentos? ¿O cómo eran las cenas? ¿O cómo convivía la familia el día a día? Pues nos levantamos temprano para ir a ver el ordeño de la paca. Según nosotros íbamos a aprender a ordeñar, pero lo que hacíamos era botar la leche hasta que nos quitaban de ahí. Y después desayunábamos, salíamos siempre andaba detrás de nosotros uno de los muchachos que nos quería mucho, Juan Pureza, y andaba detrás de nosotros, y nosotros carrereábamos a pie, a caballo, íbamos al río, a las pozas a nadar. Ahí iban las Cleofitas con nosotros. ¿Y sus tías qué hacían durante el día? Mis tías leían novelas y hacían crochet. Yo recuerdo que entre las historias que usted solía contarnos, la Bermuda también fue la primera encomienda en convertirse en hacienda. Así es. Y una de las más grandes del país. Tengo entendido que creo que cruzaba parte de Chalatenango hasta... Históricamente fue la propiedad más grande del país. Y sí, fue la primera encomienda que se convirtió en hacienda. Una hacienda añilera. Ahí se fundó en los primeros, obrajes del añil. Este añil se exportó por muchos años a Inglaterra. Fue una fuente de divisas. Son los libros que vimos en el museo. Una fuente de divisas. Yo creo que en su tiempo fue una propiedad maravillosa, tanto para su gente como para el país. Hay un santo en su casa, en su museo, que es el patrono de la Bermuda. ¿Puede hablarnos un poquito de eso? Bueno, la verdad es que la Bermuda fue fundada como San José de la Bermuda. Ese es legalmente su título de propiedad, San José de la Bermuda. Es un santo antiguo, muy, muy antiguo. Un San José lindísimo, que tiene la memoria de tanta gente, lo recuerda con amor, con cariño, porque dicen que es junto con San Jerónimo, doctor, fue uno de los, es muy, muy milagroso. Hay un arcángel Miguel que no vimos esta tarde en el museo, pero que solía haber una historia en la familia que decía que donde este santo, San Miguel Arcángel, estaba, este santo de bulto, el diablo no pisaba, ¿verdad? Y hay una anécdota de un alcalde en Suchitoto que nos visitó un día y él nos comentaba que pasaba aquí, por esta calle, comiendo mangos y que nunca vio la propiedad, porque si la hubiera visto, se hubiera quedado con ella. Sí, probablemente el San Arcángel estaba protegiendo a la propiedad y sí, a la familia. Sí. Hay una virgencita
que fue donada por el capellán de la casa. ¿Podría usted decirnos quién era ese capellán? El padre Juanito García Artola, que fue también el fundador de los Scouts en El Salvador. Una maravillosa persona. Que fundó la patrulla del Chuntrún, Sí. la primera patrulla scout en El Salvador. Uh-huh. Doña Nena, ha sido para nosotros un honor que nos acompañara este día. Esperamos continuar teniéndola presente con otras pláticas tan amenas y le agradecemos mucho en nombre de la Gaceta su aporte. Gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista. Les deseo muchos éxitos y que este reportaje sea visto por mucha gente. Que Dios lo bendiga. Gracias.